Privilegio, también una responsabilidad poder compartir la palabra. Y antes de comenzar me gustaría poder orar por Carlos. Carlos es venezolano y tenemos una historia en común. Resulta que cuando nosotros tomamos la decisión de venir para los Estados Unidos, estamos en un lugar que se llama Capurganá de Colombia. Y esa tarde-noche que íbamos a salir, había más de 100 personas, haitianos, venezolanos, cubanos. Así que salimos y al día y medio de estar, una noche y al otro día, llegamos a tierra de Panamá, por supuesto subiendo montañas, caminando. Damaris y yo decidimos no continuar porque era demasiado el tema de lo físico. Y entonces decidimos regresar para Colombia. Carlos en ese momento nos entrega un pasaporte y también como una identidad de él. Entonces no supimos más nunca de Carlos ni de su esposa, que está allá afuera. Y bueno, resulta que el otro día encontramos el pasaporte de Carlos y la identidad. Le localicé por las redes sociales, le llamé. Es decir, nos comunicamos, nos escribimos y bueno, él vino hoy a recoger su pasaporte después de casi 9 meses por ahí, más o menos, 8 meses. Agradezco a Dios por su vida y bueno, también que él está aquí. Yo no creo en las casualidades, no creo que Dios hace las cosas de una manera, Dios tiene siempre un propósito absolutamente con todo. Y me gustaría orar por Carlos. ¿Cómo se llama tu esposa? Yormaris. Padre, te doy muchas gracias por la vida de Carlos y de Yormaris, Señor. Te ruego por sus vidas, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar y seguir obrando en sus corazones y que ellos vean este tiempo, este momento, Padre, como un acercamiento tuyo hacia ellos. Como que tú, Jesús, estás tocando su puerta para que ellos puedan entender, comprender cuán grande eres tú, Señor. Para que ellos entiendan que no hay casualidad en ninguna de las cosas que tú haces. Tú eres un Dios perfecto, eres un Dios bueno y te damos gracias por esto. Te alabamos y te bendecimos en esta hora y también te pedimos, Señor, que seas con la enseñanza en esta noche. Te agradezco por el tiempo del entrenamiento y te agradezco también por cada uno de mis hermanos que estamos aquí hoy reunidos para escuchar tu palabra, para exaltarte y también para orar. Gracias por esta noche. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a terminar con un texto que para mí en lo particular es un texto muy importante que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 54. Vamos a estar leyendo los 3 primeros versículos de este pasaje muy conocido. Isaías, capítulo 54, versículo del 1 al 3. Me dicen amén cuando ya tengan el texto. Isaías 54. Versículo del 1 al 3. ¿Me dicen amén? Dice la palabra del Señor: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Este texto fue el texto, pudiéramos decir, lema que nos ayudó en el tiempo que estuvimos pastoreando en Cuba. Entendí que este era el texto que el Señor nos había dado. Éramos en ese tiempo una iglesia pequeña, con muy pocos recursos. La mayoría de los miembros de la iglesia eran ancianos, muy pocos jóvenes. Creo que al principio teníamos 1 o 2 jóvenes, 3 jóvenes. Y orando, el Señor me dio este texto bíblico para que poco a poco comenzara a transmitirle a la iglesia
la visión, la misión de Dios, pero también la visión que Dios quería tener para este tiempo como iglesia. De hecho, el lema que teníamos era amando a Dios, haciendo discípulos, que fue cambiado porque al principio era amando a Dios, alcanzando almas. Pero después me di cuenta, leyendo la propia palabra, que el Señor nos ha mandado a hacer discípulos. Así que lo que debe producirse después que, mientras nosotros estamos amando a Dios, es que hagamos discípulos. William Carey fue un gran misionero inglés. Se le conoce como el padre de las misiones modernas. En una ocasión se reunió en la iglesia de Nottingham en 1792. Carey predicó un sermón basado en este propio texto y en el desarrollo de este texto expuso 2 puntos. El primer punto es esperad grandes cosas de Dios y el segundo punto es emprended grandes cosas para Dios. Pero al hablar de esta carga que él tenía por la India, con otros pastores, con otros siervos de Dios, él no era siempre comprendido o bien recibido. Y una vez, en una ocasión, en una reunión de pastores bautistas, cuando enfatizaba la necesidad de llevar el evangelio a los paganos, un pastor de más edad y experiencia quedó exasperado y le dijo: joven, siéntese, cuando a Dios le plazca convertir a los impíos, lo hará sin su ayuda y sin la mía, expresando el desinterés por los no alcanzados. Después de leer esta historia, me doy cuenta que hay mucha similitud en los tiempos que vivimos. Existe un pensamiento en la iglesia moderna que dice: ir a los no alcanzados, no es nuestra tarea. O los problemas que hay en el mundo no nos conciernen, no nos debe importar. Solamente nos debe importar lo que sucede y ocurre aquí adentro. Quiero compartir con ustedes 2 frases que a mí me llaman mucho la atención. La primera frase es esta: Dios es un Dios misionero. Y la segunda frase dice: Dios tuvo un hijo y fue misionero. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios enviando a su Hijo al mundo para salvar al mundo, enviando a su Hijo, el misionero. Sin embargo, nosotros no prestamos, es decir, no estamos tan metidos en el tema de misiones o no estamos muy relacionados con el hecho de que el Señor nos ha mandado a hacer su misión. La misión nace en el corazón de Dios. Dios es una fuente de un amor que envía. Este es el sentido más profundo de la misión. Existe la misión sencillamente porque Dios ama a las personas y nos invita como iglesia a participar de este llamado, a participar de este amor de Él por aquellos que no le conocen. Y lamentablemente nosotros, cuando llevamos mucho tiempo en el Evangelio, se nos olvida qué fue lo que hizo Dios por nosotros cuando estábamos perdidos. Nos acostumbramos tanto a todo lo que ocurre en el mundo cristiano que poco a poco nos vamos separando de la sociedad, nos vamos separando de los problemas, de las necesidades, de tal manera que llega un momento que solamente pienso en mí mismo. Pienso en mis problemas, pienso en mi situación, pienso en todo lo que está ocurriendo, en todo lo que mi trabajo, mi problema, mi comida, y me olvido que hay un llamado de parte de Dios para usarme como un canal de bendición y alcanzar a aquellas personas que no tienen a Cristo con el mensaje del Evangelio. Se concibe la misión como un movimiento de Dios hacia el mundo y a la iglesia como un instrumento para esa misión. De hecho, a veces decimos la visión que tiene nuestra iglesia o la misión que tiene nuestra iglesia, pero cuando decimos esto lo estamos diciendo de una manera errada,
porque la misión le pertenece a Dios. Nos sumamos a la misión de Dios. No tenemos nuestra propia misión, no tenemos una visión particular. Tenemos una misión de Dios y sí, Dios nos da una visión particular para la comunidad donde vivimos y nos da estrategias para alcanzar a aquellos que están perdidos. Pero siempre es sumándonos a la misión de Dios, siempre es sumándonos a lo que Dios nos está invitando a hacer. El término Missio Dei o misión de Dios nos ayuda para articular la convicción de que ni la iglesia ni ningún otro agente humano pueden considerarse como el autor o portador de la misión. Y hay una cosa interesante en este término de Missio Dei o la misión de Dios. Es decir, Dios tiene una misión. La misión de Dios tiene que ver con alcanzar a los perdidos. La misión de Dios tiene que ver con hacer discípulos a las naciones. Pero esta misión se concibe de una manera particular y también corporativamente como iglesia. Es decir, Dios te ha hecho un llamado a ti en lo particular como cristiano, a mí en lo particular como cristiano, pero también nos ha hecho un llamado como iglesia a participar de su misión. Pero lamentablemente, cuando hablamos en lo particular, muchas veces no encontramos la manera de cómo yo voy a predicar o cómo lo voy a hacer. Y no entendemos que en muchas ocasiones, o casi siempre, Dios quiere usar lo que hacemos para extender su reino. El trabajo, el estudio, son plataformas excelentes para que nosotros para poder compartir en medio del trabajo, en medio de la escuela, en medio del lugar, en medio de lo que tú haces diariamente, en medio del hogar, tú y yo podamos compartir el evangelio con aquellos que no le conocen y también poder extender el reino cuando nosotros le enseñamos a la gente los principios del reino de Dios sobre todos los temas que hay actualmente en la sociedad. Si hay alguien que está hablando del aborto, si hay alguien que está hablando de la ideología de género, si hay alguien que está hablando de la eutanasia, nosotros no deberíamos callarnos la boca, sino que como parte de la misión de Dios deberíamos aportar los principios, la enseñanza de la palabra a estas personas que están confundidas en cuanto a toda esta ideología y filosofía que está llevando al mundo a la muerte y a la perdición. Es decir, yo soy un cristiano, vengo a la iglesia, pero el hecho de que venga a la iglesia no me hace, pudiéramos decir, que estoy haciendo todo bien. Es decir, yo debo de sumarme a la misión de Dios, yo debo abandonar mi vida pecadora, debo abandonar mi pasado, debo abandonar la manera en la que yo veo el mundo para comenzar a ver de una manera, pudiéramos decir, de una manera bíblica, a la manera de Dios, comenzar a vivir y a experimentar como parte de un proceso lo que Dios quiere hacer en mi vida. Yo me sumo a su misión, yo me sumo a su estrategia, yo me asumo a su agenda, particularmente como cristiano. Cuando yo soy un cristiano y estoy metido en la agenda de Dios, estoy sumado a su misión, yo voy a poder tener un discernimiento de lo que está ocurriendo, voy a poder caminar con pasos firmes en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema, porque entiendo que estoy haciendo su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Estoy sometiendo mi voluntad a su voluntad, mi visión a su visión, mi misión, mis deseos a sus deseos, al deseo que Dios tiene para mí. Mis sueños a sus sueños. Entonces yo voy a poder experimentar qué es la misión de Dios. Porque voy a buscar a Dios en oración, porque voy a buscar a Dios en la palabra y Él va a revelarse a mi corazón, yo entendiendo su palabra, yo teniendo sabiduría para actuar y no solamente conocimiento para saber. Y muchas veces pecamos de que sabemos mucho, pero en la práctica no somos buenos, no somos efectivos. Y muchas veces erramos al blanco. Quiero dar una estadística. Hay una palabra que se está usando mucho. Llegué a los Estados Unidos hace 8 meses y nos encontramos con un amigo pastor en la pequeña Habana y él lo primero que me dice, a mí me pusieron en esta iglesia para revitalizar la iglesia. Entonces fue la primera vez que yo escuché esa palabra, revitalizar. Entonces es una palabra que está de moda. Aquí me dicen que no la han escuchado, bueno, ya la escucharon ya.
revitalizar la iglesia es una palabra que está de moda. Es decir, que normalmente usted va a escuchar a algún pastor que va a hablar acerca de este tema. ¿Por qué revitalizar está de moda? La iglesia está de moda porque hemos pasado una pandemia, porque veníamos con como alguien dijo, un pastor dijo ayer en la reunión de pastores, veníamos con un ritmo, ese ritmo fue detenido y ahora estamos tratando de volver a tomar el ritmo, pero ya no es igual. Muchas personas que venían a la iglesia ya no vienen a la iglesia. Es una realidad que estamos viviendo, así que estamos en un proceso de revitalización de la iglesia. Pero, y entonces una misionera dio un curso hace poco por Zoom, curso en el que yo no participé, pero yo me anoté y eso me hizo recibir alguna información que ella dio. Lamentablemente no pude participar, pero sí accedí a una información que ella compartió con el interés de ella era poder confrontar a los pastores, a los misioneros, en cuál es la realidad actual de la iglesia. Y hay una estadística que ella puso en una información, una estadística de la Alianza Bautista Mundial. Y esta estadística dice así: entre 80 y 95% de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos están estancadas o en declive. Y hasta 100,000 iglesias muestran signos de disminución hacia la muerte. 9 de cada 10 iglesias en Norteamérica necesitan cierto nivel de revitalización significativa, según Tom Rainer. El reporte anual de los Bautistas del Sur del 2019, antes del COVID, por 13º año consecutivo, informó una caída en su membresía. La disminución de 287,655 miembros es la mayor caída en un solo año en más de 100 años, mostrando una trayectoria de grave declive. El total de bautismo cayó al número más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. También la asistencia decreció en menos de 47,558 miembros. Y ella no solamente dio estas estadísticas, también compartió las características de la iglesia, de esta iglesia, que estamos hablando de la iglesia en general, que está estancada o en declive. Voy a compartir 5 características. La primera dice: los ministerios y programas se enfocan más hacia los miembros de la iglesia local en lugar de hacia aquellos que están fuera del templo. Segunda característica: la iglesia tiene un bajo impacto en la comunidad donde radica. Tercera característica: los miembros de la iglesia local no están haciendo discípulos. Cuarta característica: la iglesia local no tiene grupos pequeños o grupos de vida o células. Quinta característica: muchas iglesias afirman valorar el evangelismo, pero pocos de sus principales líderes compartieron su fe en el último año. Hay un denominador común en esta iglesia que está en declive y muriendo. Y el denominador común es este: la iglesia no está comprometida con la gran comisión. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos crecer en el Señor? Queremos espiritualmente. Todos, ¿verdad? ¿De qué manera usted crece en el Señor y usted se afianza en el Señor? Hay una sola manera. Puede ser que hay varias, pero yo voy a decir una sola manera. Una manera. Sirviendo. Cuando tú sirves al Señor, tú te das cuenta que tú eres incapaz de servir al Señor. Esto te va a hacer orar, buscar al Señor, leer la palabra. Te vas a parar a predicar o te vas a parar a hacer otra cosa y decir: Señor, yo quiero depender de ti. Y este proceso de servicio nos va a ayudar para crecer en el Señor. Pero si nosotros optamos por la idea de estar sentados en un banco sin hacer nada, va a ser muy difícil que tú puedas crecer en el Señor solamente orando y leyendo la Biblia y viniendo el domingo a la iglesia. Es decir, que una manera de crecer en el Señor
es sirviendo en su obra, es haciendo discípulos. Es decir, Señor, yo estoy aquí para servirte. Yo estoy aquí para que tú me uses para tu gloria. Yo estoy aquí para predicarle a las personas que están a mi alrededor. No importa cuál sea su apariencia, no importa cómo se vean. Yo estoy aquí para ser un portavoz de tu palabra. Estoy aquí para dar consejería. Estoy aquí para aconsejar, para animar, para levantar a aquel que está desanimado, a aquel que está perdido. Yo estoy aquí, Señor. Como dijera Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y cuando nosotros tenemos esa actitud y esta disposición, lo que va a ocurrir es que poco a poco vamos a ir conociendo más a Dios y de esta manera vamos a poder dar a conocer a Dios, al Dios verdadero. No al que yo escucho el domingo, sino al que está obrando en mi vida. Cuando llamaron a los discípulos, por ejemplo a Pedro y a Juan, cuando oraron por el paralítico, los fariseos dijeron, el problema más grande que hay de todo esto es que ellos están predicando de lo que han visto y de lo que han vivido. Eran testigos del poder de Jesús. Y lo que hace la diferencia en una iglesia que está revitalizada o no, es que esa iglesia esté andando con Jesús todos los días. Usted va a ver la presencia de Dios. Usted va a ver cómo el Espíritu Santo va a estar obrando con poder. Usted va a ver que aquel que llegó nuevo está creciendo rápido en el Señor. Usted ve que el que lleva mucho tiempo está contento con el que llega, está involucrado, comprometido con la obra. Usted ve que todo el mundo va creciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el Evangelio, porque estamos experimentando a Dios todos los días. Y por supuesto, en medio de nuestro caminar, un día vamos a estar encima, otro día vamos a estar debajo, un día nos vamos a sentir bien, otro día nos vamos a sentir mal. Eso es parte del proceso. Lo importante es perseverar en el Señor. Perseverar en su gracia. Perseverar en su amor. Y vamos a poder experimentar a Cristo de una manera real. Y cuando hablemos con una persona, no le vamos a estar hablando de lo que yo escuché, sino de lo que estoy viviendo. Somos cartas abiertas, como dice Pablo, y la gente va a poder ver a Dios en nosotros a pesar de nuestros pecados. Una iglesia que está revitalizada, que está llena de la presencia del Señor, es una iglesia que está comprometida con la gran comisión. ¿Usted quiere ver más bautizados? Hay que predicar. ¿Usted quiere ver más gente convertida? Hay que predicar. Es imposible que sin predicar Dios haga la obra porque el Señor está contando contigo y conmigo. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a la creciente ola de violencia en los Estados Unidos? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a la creciente entrada de migrantes indocumentados que necesitan ayuda? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia al temor y la incertidumbre de nuestros días? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a los casi 20,000 musulmanes, más de 10,000 judíos, 5,000 hindúes que viven en Miami? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia a la oportunidad de compartir el evangelio en el puerto de Miami, donde todos los fines de semana se reúnen cientos y cientos de personas de diferentes naciones? La respuesta debe ser predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Por supuesto, como en los tiempos de William Carey, habrá algunos que expresarán desinterés y falta de amor por los no alcanzados. Pero también como William Carey podemos decir hoy que podemos esperar grandes cosas de Dios y al mismo tiempo
emprender grandes cosas para Dios. Me gustaría terminar este tiempo con una invitación. Una invitación en lo personal. Estamos yendo todos los sábados al puerto de Miami y Abner puede dar testimonio de lo que él ha vivido en el tiempo que ha estado. De hecho, pronto va a subir a otro buque, él, y compartir la palabra con personas que él no conoce, pero que Dios conoce y tiene el interés de que alguien vaya a predicar el Evangelio. Yo te quiero invitar a que tú puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en el puerto. No tienes que ir todos los sábados, puedes ir un solo sábado. Puedes ir preparado no para pararte en un púlpito, pero sí para compartir, para hablar, para conocer a otras personas, para preguntarles por su cultura y al final terminar tal vez diciéndole: me gustaría orar por ti, me gustaría que tú conocieras a Jesús. Y probablemente muchos de los que vas a ver ese día van a recibir a Jesús. Pero el Señor te necesita. Él quiere que tú vayas. ¿Sabe? Yo de inglés no sé. Quiero decir yes, no. Bueno, si tengo hambre me defiendo. Puede ser, a lo mejor le digo algo ahí para que... El lunes yo estaba solo en el puerto, sí, en el ministerio, porque el capellán estaba enfermo y estaba rodeado de hindúes y de musulmanes. Y yo al final me defendí ahí. ¿Y cuál es esto? Dios usa muchas veces al que menos sabe, al más incapaz, para hacer su obra, porque no tiene nada que ver con lo que yo sé, sino con cuán dispuesto estoy para servir a Jesús. Me gustaría que hoy hicieras un compromiso con el Señor y pudieras decirle: Padre, aquí estoy, quiero servirte. Tengo una oportunidad única de poder expresar tu amor a aquellas personas que no te conocen, a aquellas personas que nunca han escuchado de ti, que probablemente cuando regresen a sus casas, después de 6 meses, a la India, a Indonesia, ellos probablemente lleven el mensaje de Jesús que conocieron cuando tú fuiste y le predicaste. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Y te ruego, Padre, que siempre estemos conectados contigo. Que tu Espíritu Santo pueda obrar de una manera especial en mi vida. Te pedimos perdón por las veces que hemos rechazado tu llamado. Pero hay una oportunidad en ti siempre. Y te pedimos humildemente que nos uses para tu gloria. Te damos gracias por este tiempo de entrenamiento. Y te rogamos que tu Espíritu Santo, quien produce el querer como el hacer, por tu buena voluntad, pueda llevar a más hermanos al puerto de Miami, a predicar por las calles que tú estás vivo y que la única esperanza que tiene esta ciudad y esta nación eres tú. Pero úsanos, Señor. Queremos que nos uses. Contamos contigo porque sabemos que cuando llegue el momento de abrir nuestros labios, sabemos que tú vas a poner palabra en nuestras bocas para dar a conocer tu palabra. Gracias por esta iglesia. Sigue bendiciendo esta iglesia. Y te ruego que haya un mover misionero en esta ciudad. Solamente tú lo puedes hacer. Te rogamos todo esto dándote gracias. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.